Gloria a Dios, aleluya. Padre, una vez más, Señor, te doy gracias y te doy gloria, Padre, porque tú eres bueno, Padre. Eres precioso y eres maravilloso. Eres grande, Padre. Y no hay otro como tú, Señor. Gracias por permitirme, Señor, poder compartir tu palabra un día más, una vez más. Te pido que tú, Señor, seas tocando cada vida, seas tú trayendo convicción, Padre, seas tú sanando a todos aquellos que estén enfermos en esta hora, Padre. Seas tú liberando, Padre, a todos aquellos que sean atormentados, Padre, por espíritus malos. Que seas tú liberando, Padre, los malos pensamientos, Padre, las preocupaciones, el afán. Solamente te pido que tú obres en cada vida, Padre, y que tu palabra encuentre cabida en cada vida que escuche esta palabra, Señor. Perdón, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Solamente te pido que uses mis labios, Señor, y que tú digas la palabra una vez más. Y muchas gracias, Padre. Dios los bendiga a todos. Y una vez más me siento contento de estar nuevamente en este lugar para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta preciosa noche. Un poco fría, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Dios es maravilloso, hermano, y Dios es muy bueno. Yo no me canso de darle gracias a Dios porque cada día sus misericordias son nuevas. Así como dice su palabra, yo lo vivo, lo experimento la grandeza de Dios de cada día. Cada día tiene Él algo nuevo para mí. Y yo creo también para ustedes, para cada uno de los que me escuchan. Porque por su misericordia, dice su palabra, no hemos sido consumidos. Y yo no tengo palabras como agradecerle a Dios todas las cosas grandes, maravillosas que Él hace día a día en la vida de cada uno, de mí y de cada uno de ustedes también. Porque su grandeza no tiene límite y su misericordia dice Él, es mejor que la vida. Así que yo me siento contento de estar en la presencia de Dios, porque no hay nada más hermoso y maravilloso que estar en la presencia de Dios, de experimentar la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me ha dado ese privilegio de que yo pueda sentir su presencia en mi vida y que pueda gozarme en su presencia, que yo pueda sentir paz, gozo, alegría cuando estoy delante de su presencia. Yo sé que la vida y el diario vivir nos trae conflictos muchas veces, ¿verdad? Porque no siempre es color de rosa, como decimos, a la vida. Sí, hay veces que tenemos problemas, todos experimentamos problemas en la familia, en los hijos, en la esposa, en el esposo, en los hermanos. Pero nuestras oraciones Dios las escucha porque estamos conectados con Él y podemos ver nosotros las maravillas de Dios en nuestras vidas. Y yo por esa parte, yo le digo al Señor cuando yo estoy hablando con Él, que no tengo cómo pagarle todo lo que Él hace. Yo vengo aquí a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, predicar su palabra,
Pero eso es algo que Él demanda de nosotros como cristianos, que hagamos eso. Y predicar la palabra no quiere decir que nomás de un púlpito, no, eso se puede hacer personal también. Hablarle a una persona, a un familiar, a un amigo, eso es predicar también la palabra, o darle testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos mucho que agradecerle a Dios, y yo por eso me siento contento y no me canso de darle gracias a Dios. Yo a veces lloro delante del Señor porque la grandeza de Él no tiene cavidad en mi pensamiento, en mi corazón, porque aun cuando nosotros le fallamos, Él sigue haciendo el bien para nosotros, sigue teniendo misericordia. Y yo creo que como Dios no hay otro que nos soporte a nosotros, ¿verdad? Con todos nuestros defectos. Nosotros quizás a nuestra familia, a nuestros seres queridos, los que están más cerca de nosotros, de repente no nos soportan, ¿verdad? Porque tenemos muchos errores, muchas fallas. Pero Dios es tan grande que aun cuando nosotros hacemos cosas que a Él no le agradan, que lastimamos su corazón, nos perdona y nos sigue amando. Y yo lo que más me siento yo contento es que la presencia de Él venga a mi vida. Eso es lo que me da a mí el gozo y la fortaleza y las ganas de seguir adelante. Porque muchas veces nosotros pasamos momentos en los cuales a veces ya no quisiéramos seguir. Nos desanimamos. Y más cuando nosotros ponemos la mirada en otro, o en otra, o en otro. ¿Verdad? Que pensamos nosotros que esa persona como es un líder en la iglesia o predica la palabra y pensamos que esa persona no nos puede fallar y de repente nos damos como que sí nos fallan, sí cometen errores. Entonces eso desanima a uno cuando uno quita la mirada del Señor y la pone en las personas, ¿verdad? Que nos rodean, ¿verdad? En nuestro entorno. Y esta noche el Señor me daba esta palabra y yo es algo que yo experimento, que yo he vivido, ¿verdad? Porque desde la primera vez que yo recibí y pude sentir la presencia de Dios en mi vida, hace muchos años, yo experimenté algo bien grande de parte de Dios, algo tan hermoso, tan maravilloso, que no quería que eso se fuera de mí. Pero son momentos que la misericordia de Dios más que nada, no es que la misericordia de Dios viene a uno y nos da un poquito de su presencia. Y se siente tan maravilloso, tan grandioso. Y yo creo que eso ha marcado mi vida como cristiano. Eso que vino a mi vida me produjo en mí una hambre y una sed del Señor. Una hambre y sed de Dios. Porque somos igual como en la vida natural, ¿verdad? Cuando uno está sano, ¿verdad? Uno le da hambre y le da sed también. Entonces cuando uno tiene hambre, pues quiere uno comer, ¿verdad? Todos queremos comer algo, a veces que ya anda uno está desesperado, ¿verdad? Cuando se viene el hambre muy fuerte y no estamos cerca de donde hay comida. Y uno quiere ya, ¿verdad? Lo que sea, pero ya comer. Que sea comida, pues por supuesto, ¿verdad? Y también cuando tenemos sed queremos tomar algo. Tomar agua, tomar algo por ahí.
un café, para los que toman café, ¿verdad? Un cafecito, ¿verdad? O algo que sea un líquido, pues, que calme nuestra sed. Y yo, a partir de aquella vez que tuve el primer encuentro así con el Dios, que yo creo que toda la gente que estuvieron en ese servicio, personas que estuvieron, cuando yo estuve en aquella iglesia allá en Cícero, yo creo que fue como por el año 2000 o el 99, deben de acordarse ese encuentro que tiene uno con Dios, ¿verdad? Y lo bonito que no nomás fui yo, fueron muchas personas que Dios tocó la vida. Y de ahí para adelante yo he sentido esa hambre y esa sed de Dios. Yo soy una persona que yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque yo siempre quiero estar en un servicio. Siempre, nunca quiero agarrar una excusa para decir, hoy no voy porque tengo gripa, porque tengo calentura. Yo me he ido con calenturas, con gripa, solamente que sea algo que no pueda estar yo ahí sentado, entonces sí, pues no voy, ¿verdad? Pero mientras, porque mire, a veces nosotros, bueno, a mí ya no pasa eso, ¿verdad? Desde aquella vez ya no ha pasado eso, pero antes yo decía, no, pues hoy no voy a ir porque me siento así un poco mal. Pero cuando llegaba y me sentía igual cuando tenía que ir a trabajar el lunes, pero no dejaba de ir a trabajar. Entonces yo decía, pues, ¿verdad? El Espíritu Santo me redargüía, ¿cómo para trabajar si pudiste ir, pero para venir a mi presencia no pudiste venir? Y yo le decía, Señor, perdóname. Y así me la llevaba. Hasta que llegó ese día que pude experimentar esa grandeza de Dios que no sé ni cómo explicarlas. Pero los que ya experimentaron esto saben que eso es algo tan bonito que produce en ti ese deseo de estar siempre querer estar en una iglesia, escuchando la palabra, adorando. Porque allí en la adoración es donde uno se conecta con Dios. El Señor a través de Jesucristo nosotros tenemos entrada libre, ¿verdad? Para conectarnos con el Señor y poder entrar a la presencia de Dios. Hay mucha gente que no pueden experimentar esta cosa porque no quieren adorar o no van dispuestos a adorar, sino que van y se sientan, muchas veces ni siquiera se levantan para la adoración, están ahí con la cabeza agachada, ignoran la presencia de Dios. Y eso es lo peor que le puede pasar a uno, que uno ignore a Dios. Nomás imagínese usted cuando usted llegue a un lugar y que nadie le haga caso, que todos lo ignoren, se siente uno mal. Y así que ignorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, eso no tiene precio, hermano. Gente que están pendientes de lo que está pasando con la gente que están recibiendo la presencia de Dios o que están sumergidas en la adoración. Hay gente que están viendo, hermano, en las iglesias, nomás están viendo a ver qué error cometen para estar criticando. ¿Por qué? Porque no quieren meterse en la adoración íntima con Dios. Entonces, cuando uno está así, nunca puede uno recibir la presencia de Dios, nunca puede uno experimentar ese gozo que Dios nos da. Y mientras uno no le pida a Dios eso, ¿verdad? De poder sentir lo que sienten otros. Porque yo cuando también empecé, también nomás así estaba de mirón, viendo cómo se gozaban los de enfrente y a ver qué por ahí hacían mal para criticarlos tal vez, porque nosotros somos muy fáciles de criticar, ¿verdad? Pero
un día yo dije, yo quisiera sentir lo que sienten esa gente. Yo decía para mí solo, ¿verdad? No le decía a nadie, nomás yo decía por mí, por dentro. Yo quisiera sentir lo que sienten esa gente, esos que están al frente, porque yo veía que muchos de repente caían solos, nadie los tocaba. Y yo dije, puede ser algo muy bonito, y le empecé a pedir a Dios, Señor, si eso es real, lo que está pasando allí, quiero que a mí me pase. Y que Dios me perdonó, porque yo le dije, Señor, yo sentí que hasta le falté el respeto a Dios, porque yo le dije, Señor, yo quiero sentir esa presencia si es real, pero que nadie me toque, que nomás porque yo no creía en la gente que se cae. Yo decía, no, pues ese nomás es un show, decía yo, a los que se caen, es un show que se hace nomás, porque hay mucha gente que así, ¿verdad? Fingen también, la presencia de Dios también se puede fingir. Así como hablar lenguas también se puede fingir que hablan y no son lenguas. También la presencia de Dios también se puede fingir. Gente que cae aunque no sientan el toque de Dios ni la presencia. Pero yo le dije al Señor así, perdóname si te ofendo con esto, Señor, pero si eso es real, y que nadie me toque y que me pase. Y pues no pasó mucho tiempo después de eso. Pasaron pues varios meses. Y un día me tocó y lo más hermoso fue de que ni siquiera estaba yo cerca del pastor que estaba ministrando. Estaba yo retirado porque era una iglesia grande. Y desde allá yo pude sentir como una luz que me pegó nomás. Vi como una luz que me pegó en la frente. Así pues la vi que venía sobre mí. Y no supe nada de mí. Nada. Todos dicen que caí recio, yo no sentí ni golpe, ni amanecía dolorido, nada. Porque cuando Dios te toca, hermano, Dios no te daña. Dios te guarda en tu caída. Cuando te tumba un pastor que te empuje, allí sí ten cuidado. O cuando tú quieres hacer el show y caerte solo, eso sí te puede lastimar. Pero cuando Dios te toca, Él te guarda. Eso es lo hermoso de Dios. Entonces yo, de esa forma, es como, después de ahí yo empecé a sentir esa hambre y ese deseo de estar en la presencia de Dios, en la adoración. Yo, del todo el tiempo que me congregué, fueron muy raras las veces que yo no pudiera llegar a la iglesia. Siempre. Fíjense que mucha gente nomás se les descompone el carro y dicen, bueno, pues ya tengo un pretexto para no ir a la iglesia porque no sirve el carro. Pero yo le doy gracias a Dios que no soy muy penoso, ¿verdad? Yo cuando se me descomponen los carros, yo le llamo a los que yo sé que me pueden ayudar, a hermanos, a un líder, a un pastor. Le digo, ¿sabe qué? No tengo mi carro. Yo sé quiénes son los hermanos que son servidores, ¿verdad? Uno sabe en cada iglesia cuáles son los hermanos que le sirven a Dios, ¿verdad? Y uno dice, este hermano siempre está dispuesto para ayudar a la gente, este siempre está dispuesto para ir a traer a una persona. Y yo buscaba gente así, ¿verdad? Porque no toda la gente está dispuesta a servirle a Dios de esa manera, ¿verdad? Y yo les llamaba, hermano, ¿me puede venir a recoger, por favor? Mi carro no quiso arrancar, por esto, por lo otro. Ves que aquí en el invierno a veces los carros no quieren arrancar por lo frío, y vienen por mí, hermanos, hermanas, vienen ahí, y ahí vamos, o ahí voy. ¿Por qué? Porque la lucha por estar con el Señor y por la salvación que tenemos nosotros, que Dios nos ha prometido, ¿verdad?
y en la cual nosotros hemos creído, eso es algo personal. En tu casa puede que nadie quiera venir o quiera ir a la iglesia, pero esto es personal. Yo quiero ir, necesito estar ahí. Necesito sentir las caricias de mi Dios. Y ahí voy. Y gracias por los hermanos que son servidores y que apoyan, ¿verdad?, el ministerio donde están. Gracias a Dios le doy por cada uno de sus hermanos, y que Dios los bendiga y les multiplique lo que tienen. Porque no hay excusa para no estar delante de Dios. Pero para eso necesitamos tener un encuentro con Dios, hermano. Necesitamos que Dios toque nuestra vida. Y eso no es difícil. Simplemente que nosotros no queremos actuar, no queremos accionar. Porque lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Hincarse delante de Dios. Clamarle a Dios. Pedirle a Dios. Adorarlo. Exaltarlo. Y Dios viene, hermano. Viene sobre tu vida. Vienes y te toca. Y no hay nada tan hermoso como sentir el toque de Dios en su vida de uno. Llorar delante de Dios, hermano, como un niño. Eso te trae mucha paz. Una paz tremenda. Yo me recuerdo de la primera vez que sentí eso, y fue tan fuerte sobre mi vida que yo sentía que no, como por 2 semanas no podía, que no pisaba la tierra. Yo sentía que caminaba en el aire. Eso es algo, hermano, que uno tiene que buscar, esa presencia del Señor, ese encuentro con Dios, porque eso es lo que nos garantiza que nosotros estamos conectados con Dios. Sentir esa hambre por la palabra, esa hambre por estar adorando a Dios. Mientras nosotros no hagamos nada por eso, difícilmente, hermano, difícilmente vas a experimentar la grandeza de Dios. Y difícilmente también vas a ser arrebatado en el día que el Señor levante su iglesia. Porque el que nos va a levantar a nosotros va a ser el Espíritu Santo, hermano. Y ese Espíritu Santo es el que viene sobre la vida de uno. Y ese es el que nos hace sentir las maravillas, su grandeza, su poder. Allí es donde nosotros podemos encontrar nuestra sanidad, nuestra liberación. Solo en la presencia de Dios. Yo digo que Moisés era una persona que experimentó la presencia de Dios al máximo. Yo creo que al máximo. Porque dice en su palabra, ¿verdad?, que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con él. Eso en Éxodo 33, 9. Y viendo todo el pueblo, dice, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor,
nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué tremendo, hermano, que haya servidores como Josué, ¿verdad? Que están siempre ahí, también en la presencia del Señor. Josué, Moisés es el único que ha hablado cara a cara, que bueno, que la palabra habla de que él hizo eso. Esto no quiere decir que él haya visto su rostro, pero porque ahorita vamos a ver ese. Josué le dijo en el versículo 13, ahí mismo, dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira a esta gente, es pueblo tuyo. Moisés le decía, para que me muestres tu camino. ¿Y quién es el camino, hermano? Hoy en día el camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, ¿verdad? Juan 14:6 dice el Señor, ¿verdad? Moisés le decía eso a Dios. Y nosotros pues hoy tenemos a Jesucristo dentro de nuestro corazón. Él es el camino. Ya el Señor nos mostró el camino por medio de Jesucristo. Dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué hermoso, hermano. Es lo que hace la presencia de Dios. Nos da descanso. Gente que está, hermano, cargada. Gente que tiene tantas preocupaciones que es una carga tremenda. Cuando una persona se preocupa, hermano, parece que anduviera cargando, por decir, unas 100 libras o 150 libras y cargando a lucha, ¿verdad? 80 libras. Y va caminando, pero con dificultad porque el peso no lo deja caminar. Así son las preocupaciones. Antes que yo conociera la paz de Dios que viniera a mi vida, como hoy la experimento, yo me cargaba de tanta preocupación. A veces no dormía pensando en esto, pensando en aquello, que cómo le voy a hacer con esto. Ahora no. Ahora la presencia de Dios me hace descansar y descanso en Dios. Yo no más estoy afanado por lo que dice el Señor, que no nos afanemos por el día de mañana, porque a lo mejor ni amanecemos. Y estás preocupado que cómo le voy a hacer para mañana, cómo le voy a hacer para esto. A lo mejor ya ni tienes tiempo. Si el Señor viene por ti en la noche, ¿para qué afanarse? Que si vas a comer mañana, que si vas a tener de comer en una semana. Dice el Señor que cada día trae su afán. Pero métete en la presencia y eso se va, hermano. La gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Pues todavía es creíble lo que esté pasando porque no conoce a Dios. Y por eso yo invito a todo aquel que no conozca a Dios que se acerque, que crea en el Señor Jesucristo y que le entregue su vida al Señor para que Dios lo haga descansar. Pero ya estando después de que uno conoce al Señor, tenemos que buscar la presencia de Dios. Y cuando encontramos la presencia, Dios nos hace descansar. Ya no tienes que estar tomando pastillas para dormir. Hasta eso te vas a ahorrar ese gasto.
¿Por qué? Porque la presencia nos hace estar en paz, nos da tranquilidad y nos da descanso. No hay nada más hermoso para uno que uno se sienta descansado. Porque el cansancio, hermano, espiritual o en la mente, es más feo todavía que el cansancio que cuando uno va a trabajar y llega cansado por estar trabajando duro. ¿Por qué? Porque tú duermes 5 o 7 horas y a otro día te sientes tranquilo, bien, comiste, tomaste. Pero este cansancio no es fácil, te lo quitas. Porque el enemigo te está echando carga y más cargas, más cargas. Y hay veces que ya quieres explotar porque sientes que no aguantas. Y ahí viene el estrés. Y después del estrés vienen las enfermedades. Y el enemigo te dice, y ahora tienes esta enfermedad y tienes esta otra. Y empiezas a creerle al diablo y te empiezas a cargar más y más. Pero si nosotros venimos a la presencia de Dios, Él nos hace descansar, hermano. Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Solamente en Él encontramos el descanso. Él es nuestro reposo. No es el sábado, hermano. Jesucristo es nuestro reposo. El sábado solamente era sombra de lo que había de venir. Pero nuestro descanso se llama Jesucristo. Y en su presencia es donde nosotros nos podemos gozar y descansar. Así que Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Por eso, cuando nosotros salgamos a cualquier lugar, tenemos que decirle al Señor que Él vaya con nosotros, para que no tengamos ningún problema. No nomás arranquemos y nos vayamos, o hagamos planes para esto y para lo otro, voy a hacer esto y lo otro. No, primero hay que pedirle a Dios la dirección. Señor, llévame. Quiero que tú vayas conmigo para que todo me salga bien. No nos cuesta nada, hermano, orarle un rato, pedirle a Dios, hablar con Dios. No nomás a correr y vámonos. Porque entonces las cosas no salen bien. Para que nos salga bien las cosas tenemos que asegurarnos que el Señor vaya con nosotros. Porque de esa manera nosotros podemos estar más tranquilos. Dice el versículo 18, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto quiere decir que el versículo anterior, que dice, ¿verdad?, que Moisés habló cara a cara como habla cualquiera con su compañero, eso no quiere decir que Moisés le vio la cara a Dios, porque él dice ahí que no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Por qué? Porque dice que él no podía ver
al Señor. Pero aquí la peña tipifica una roca, ¿verdad? Y la roca se llama Jesucristo hoy. Y nosotros, por eso es que nosotros podemos venir delante de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos entrada al lugar santísimo. Por eso es que nosotros podemos hoy experimentar la presencia de Dios, porque Jesucristo es el puente que nos permite conectarnos con Dios. Esa es la única forma. Nadie que no tenga a Jesucristo puede experimentar a Dios. Por eso es necesario que una persona se arrepienta de verdad para que el Señor lo selle con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que nos conecta a nosotros con Él, con el Dios de la gloria. No hay otra forma como. Porque nosotros no teníamos antes. No teníamos, estábamos lejos del Señor nosotros. No éramos ni siquiera su pueblo. Por eso dice aquí, ¿verdad? En esta escritura que dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, y sin Dios en el mundo. Pero ahora es en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es por medio de esa sangre que nosotros tenemos acercamiento con el Señor, por medio de Cristo. Eso dice en Efesios 2 y 13. Y es la forma, ¿verdad?, que por la cual nosotros debemos de tener cuidado cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo se manifiesta en una iglesia, y a veces hasta por la televisión, ¿verdad?, que vemos videos. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos o cómo murmuramos a veces, porque no sea que nos equivoquemos y blasfememos en contra del Señor. Eso sería muy peligroso. Dice, ¿no sabéis que nosotros sois templo de Dios? Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros somos el templo de Dios y el Señor mora dentro de nosotros. Por eso es que nosotros debemos de cuidar el templo. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar el templo del Señor, porque no es nuestro, es del Señor. Desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida, le pertenece a Él, porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de nuestro cuerpo. Y dice, de cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, hermano. Puedes blasfemar en contra de Jesucristo, en contra de Dios, de Jehová, de los ejércitos, pero no podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo, que es el que está hoy aquí en la tierra.
Porque entonces dice el Señor que no tenemos perdón y somos reos de condenación eterna. Así que tenemos que cuidar como nosotros criticamos. Yo sé que hay mucho desorden en este día, hermano, que el diablo ha traído mucho desorden a las iglesias. ¿Por qué? Porque lo que él le interesa es confundir al cristiano, para que nosotros no adoremos a Dios y para que nosotros no recibamos ese toque del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos han distorsionado, los enemigos de Dios, ¿verdad? De esas iglesias que realmente no dan testimonio que son de Dios. Pero sacan tantas cosas, hermano, que uno se queda, ¿verdad? En shock, porque uno dice, ¿cómo es posible que, verdad, que echándole agua a la gente y cacheteándolo para que reciban el Espíritu Santo, cosas que están fuera de la palabra, hermano? Y hay muchas cosas que se ven allí en las iglesias, ese tipo de iglesias, ¿verdad? Y muchas formas de cómo ellos imitan el mover del Espíritu Santo y han confundido a muchas iglesias. Ahora la gente tiene miedo, hermano, de recibir el Espíritu Santo porque pueden pensar que ya eso es malo o que no es algo real. Pero el Espíritu Santo es real, hermano. El Espíritu Santo es un Dios de orden. Ahí conocemos al Espíritu Santo que es de orden. Porque lo primero que Dios hizo en la creación fue ordenar. Cuando estaba la tierra desordenada y vacía, dice que el Señor empezó a ordenar todas las cosas. Y el Espíritu Santo es un Dios de orden. Eso a mí me lo enseñaron desde cuando empecé a crecer. Porque el pastor me acuerdo que decía, aquí el Espíritu Santo es un Dios de orden. Aquí el que rompa una silla la paga. Decía el pastor, porque hay cada cosa, hermano, se manifiestan porque no todos los que van a la iglesia son de Dios. También eso tienes que tener en mente. Si tú eres una persona nueva que está yendo a la iglesia, no todos los que van a la iglesia son de Dios. El enemigo se cuela, se mete allí también. De eso habló Jesucristo también. Y entonces esa gente son las que hacen su show en las iglesias. No sé si han visto gente que tiran el pelo, mujeres que hacen tantas cosas y entonces hacen un desorden. Pero Dios es un Dios de orden, hermano. Yo he visto gente que reciben el Espíritu Santo y se hincan. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no la puede soportar. El hombre no la puede soportar. Cuando Dios viene en tu vida, hermano, no puedes soportarla. Y es algo tan grandioso y maravilloso, pero Dios es real. El Espíritu Santo es real. Simplemente que el enemigo ha distorsionado para confundirnos, para que no podamos recibir esa presencia. Porque sabe Él que si nosotros recibimos esa presencia, va a crear en nosotros una dependencia de Él. Y entonces tú no vas a querer dejar de ir a la iglesia, porque vas a sentir esa hambre, ese deseo de estar en la presencia de Dios, de estar alabando, de estar adorando y bendiciendo su nombre. Porque entonces vas a empezar a sentir esas cosas preciosas que vienen sobre ti cuando nosotros adoramos. Si usted se fija en las iglesias, no todos adoran. Pero se enciende el fuego por los poquitos que empiezan a adorar y que van dispuestos a adorar, encienden el fuego. Entonces mucha gente se mantiene por ese fuego, se mantienen allí. No entregados a Dios, pero ese fuego les llega un poquito. ¿Por qué? Porque ellos adoran de lejos. Como el pueblo que iba con Moisés, no estaban en el tabernáculo. Estaban a las puertas de su casa, de lejos adoraban. Pero Josué
Moisés recibía todo, porque ellos estaban en el tabernáculo, dentro de la presencia de Dios, porque la nube cubría el tabernáculo. En las iglesias, hermano, la nube del Señor desciende también y llena las vidas de todos los que se quieren meter dentro de esa nube. Pero hay gente, hermano, que no los toca nada, porque son indiferentes. Les da lo mismo que adorar que no adorar. Están en el teléfono testeando, están recibiendo llamadas y salen a contestar allá afuera, irreverentes a Dios. ¿Cómo Dios va a tocar sus vidas si lo ignoran? Ahora hay esa malicia, hermano, que ahora la gente tiene una atadura con los teléfonos que no pueden, durante el servicio no pueden apagarlo o hacer de cuenta que no tienen el teléfono. ¿Y cómo van a recibir la presencia de Dios si están pendientes, hermano? Mire, cuando uno tiene hambre de Dios y quiere uno sentir ese toque, uno se despega de su asiento y va al frente a adorar. Así yo veo en todas las iglesias que yo he estado y que he visitado, todos los que tienen hambre de Dios se vienen al frente. ¿Por qué? Porque cuando vienen gente aquí, vienen gente que ya vienen prendidas. Adorar y adorar, y viene otro y viene hasta que se hace el fuego y se enciende la llama. Pero tienes que acercarte a donde están las brasas encendidas, si tú quieres que tu brasa se encienda, que ese fuego se encienda. Tienes que acercarte, hermano. Y aquí el Señor viene en las brasas y el Señor sopla y se encienden las brasas. Y entonces cuando tú puedes sentir el fuego, de otra manera nunca vas a sentir nada. Va a venir el Señor y te vas a quedar nomás viendo cómo se van muchos. Es tiempo de que le pongas atención a la presencia de Dios. Ir a la iglesia no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que estés conectado con Dios y que estés metido en la presencia de Dios. Eso es lo que te hace salvo y lo que va a hacer que seas levantado el día que el Señor venga. Porque cuando vamos a la iglesia nosotros vamos a adorar. Esa es la razón más importante, adorar a Dios. Para eso fuimos criados, para la alabanza de su nombre, dice la palabra. Y para servirle también. En lo que cada quien pueda servirle a Dios, porque todos podemos servirle a Dios. Cada quien Dios lo usa de acuerdo a los dones que Él dio. Así que no dejemos, no nos mantengamos alejados del Señor, porque siempre vamos a estar fríos. Siempre. A veces vamos a querer ir a la iglesia, a veces no. Vamos a ignorar los días de servicio como que no hay. ¿Por qué? Porque estamos fríos. Necesitamos el fuego de Dios con nosotros. Ahorita que el tiempo está difícil. Ahorita que el mundo está pasando por tantas cosas, hermano, proféticas que se están cumpliendo en estos últimos días y que aseguran que la venida del Señor está cerca. No descuidemos, hermano, nuestra salvación, como dice el Señor. Prendámonos en fuego. Antes de que sea demasiado tarde, hermano. El Señor puede venir en cualquier momento. El día y la hora, dice el Señor, nadie la sabe. Porque hay tantos falsos profetas que andan diciendo ahí que para tal fecha el Señor va a venir y que tal fecha.
Y la Biblia dice que el día y la hora nadie la conoce, nadie sabe. Dice Jesucristo Dios, solo mi Padre que está en el cielo, ni siquiera los ángeles, hermano. Así que tengamos en cuenta eso, hermano. No podemos vivir una vida fría delante del Señor. No se puede. O eres o no eres. Dice el Señor, o frío o caliente, porque los tibios los vomitaré. Así que escucha, hermano. Dice el Señor que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque qué feo, hermano, que el Espíritu Santo se aparte de uno. No hay nada peor. Y yo le pido a Dios que nunca permita eso. Hace un rato yo estaba orando antes de empezar. Y yo eso le digo al Señor, Padre, no permitas que me aparte de ti, Señor. Que me aparte o que me haga indiferente. ¿Verdad? Que yo sé que, hermano, orar no es fácil. Todos los hermanos que están metidos con el Señor saben que orar no es fácil. No es cosa que dice, hoy quiero ir a orar. No, hermano, luchamos para venir a orar. Luchamos contra el enemigo. Porque el enemigo también nos pone muchas cosas para que no lleguemos a orar. Pero nosotros tenemos que vencer todos los obstáculos que nos ponga el enemigo, porque si no, no podemos llegar a la oración. Y es necesario que nosotros oremos en donde quiera que andemos. Esa es la única forma como nosotros no podemos caer en las tentaciones, si nos mantenemos orando. La gente que está cayendo en tentaciones es porque no oran. No oran. Por eso caen en esto y caen en el otro. Cuando uno está orando, no se mantiene un poco más apartado de las tentaciones. O sea que no te deja la oración no te deja que entres de lleno. Esa es la que te detiene, porque el Espíritu Santo está ahí. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. No rezamos, hablamos con Dios. Esa es la oración, es hablar. Y la oración no se le puede enseñar a nadie porque es algo personal que sale del corazón de uno. Cuando yo oro, yo sé las necesidades que yo tengo. Y de eso le hablo a Dios. O si yo quiero clamar por alguien, clamo, yo sea lo que Dios trae a mi mente, el Espíritu Santo, por eso clamo. Y por eso yo no le puedo decir a otra gente, tú tienes que decirle así a Dios, orarlas. No, porque Dios trata con cada persona diferente. Mis necesidades no son las mismas de otra gente. Cada quien tiene sus propias necesidades. Y por eso esto es personal. Mire, lo que le pasó a Saúl por estar desobediente, por no obedecer a Dios. Dice la palabra que, ¿verdad?, que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Fíjese, hermano, que si usted le pone atención, un espíritu malo de parte de Dios, hermano. No es el diablo. Cuando uno está en desobediencia, el Espíritu Santo te aparta de ti, porque Él no puede estar donde está el pecado, hermano. Pero el espíritu malo que viene para atormentarte no viene de parte del diablo, de parte de Dios. Saúl tuvo eso, hermano. No obedeció a Dios cuando Dios le dio
una orden, y él le tuvo más miedo al pueblo que a Dios. Y por hacer lo que el pueblo le pidió, desobedeció a Dios. Y ahí están las consecuencias. Se apartó el Espíritu Santo de él. Y ahora estaba en problemas porque ahora un espíritu malo lo atormentaba. Y eso no era fácil de que se fuera ese espíritu. Tenía que venir alguien que tuviera el espíritu también y la unción de Dios para poder desterrarlo. Y para eso mandaron a traer a David. Cuando el Espíritu Santo se apartó de Saúl, es cuando ya el Señor había ungido a David, que era un jovencito, y el Espíritu Santo había posado sobre David y abandonó a Saúl. Por eso cuando David tocaba, la música de él traía liberación. Y la gente decía, qué bonito toca ese joven. Entonces se lo recomendaron a Saúl. Y le dijeron, tú necesitas a alguien que te toque. Yo conozco a alguien que toca la arpa muy bonito, decían. Y lo más importante es que el Espíritu de Dios está con él. Y mandaron a traer a Saúl. Eso es aquí en Primera de Samuel, el capítulo 16. En adelante habla de esto. Y David venía, le tocaba el arpa y los demonios salían huyendo. Usted sabe que los demonios en la adoración hay liberación. Dice la palabra que hay liberación. Por eso es que cuando nosotros adoramos, hermano, cuando tocan los instrumentos y el que los toca tiene la unción de Jehová, empieza a haber liberación en las iglesias, hermano. No todos los que tocan aparatos tienen esa virtud, ese don de parte de Dios, sino la gente que está sometida a Dios, que no le falla a Dios, ¿verdad? Que se guarda para Dios. Esa gente es la que puede traer la presencia de Dios a través de la música, y puede haber mucha liberación, hermano. Hay muchas hermanas y hermanos que cantan, que al cantar hay liberación, hermano. Yo he estado en iglesias cuando cantan hermanitas que están ungidas por el Señor, y yo veo gente llorando cuando está cantando esa muchacha. ¿Por qué? Porque Dios las usa a través de su canto, de su voz, para traer liberación. Eso es algo hermoso, hermano. Cuando alguien, ya sea mujer o hombre, le entrega su talento al Señor, trae la presencia de Dios, hermano. Y eso es lo que el pueblo quiere, la presencia de Dios, que venga sobre el pueblo. Y eso es lo que le pasaba a David, que él tenía esa presencia, que no todos lo tienen, pero hay muchos que la tienen, hermano. Por eso dice, en el 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, dice, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Eso es lo más importante, y Jehová está con él. Cuando se sube a tocar a alguien el piano, la guitarra, pero si Jehová está con él, santo,
Se arma, hermano. Se enciende el fuego en una iglesia. Porque son instrumentos que Dios usa para traer su presencia al pueblo de Dios. Y eso no es lo más hermoso, hermano, que nosotros podemos experimentar. David era una persona que experimentó la presencia de Dios, hermano. Ese era uno también que amaba la presencia de Dios. A diferencia de Saúl, ¿verdad? Que Saúl no le importó eso, pero David sí. David lloraba, hermano, cuando él cometió ese pecado, ¿verdad? Que lo apartó, el Señor se apartó el espíritu de él también. Cuando él cometió el adulterio. Y en uno de sus salmos, él escribe lo que está pasando. En el Salmo 51 dice, en el 11 y 12 dice, no eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, le decía al Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, decía. Cuando el Señor se aparta, hermano, cuando el Espíritu se aparta de uno, se va el gozo. Y yo creo que no hay nada más triste que una persona ande angustiada, deprimido. ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios y el gozo se le ha ido. Pensando que al mundo le va a dar el gozo. No, hermano, en el mundo no podemos encontrar nada. Y la música que nosotros escuchamos en el mundo nos inspira para tomar, para drogarse. Pero la música y los cantos que son para Dios, hermano, nos traen liberación, nos traen gozo, paz, armonía. Por eso David se preocupaba cuando estaba pasando por eso, hermano, pero David se arrepintió y le pedía al Señor, se humillaba delante de Dios y le pedía que no le quitara su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque se le había ido el gozo. Así que no hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios, hermano. Algo maravilloso, algo grande. Si tú quieres estar conectado con Dios, entra a su presencia, prueba la presencia de Dios y vas a ver que no vas a querer salir de la iglesia. Yo me recuerdo que yo decía, ¿por qué no hacen servicio todos los días? Sería algo muy bonito, decía yo. Porque descansábamos un lunes. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es maravillosa, hermano. Yo al menos yo anhelo la presencia de Dios. La anhelo. Y busco, me esfuerzo para no fallarle a Dios, para que la presencia de Él esté conmigo. A pesar de mis errores, porque tengo muchos errores todavía, muchos, estoy en proceso de santificación, pero va a llegar el día en que voy a llegar a la perfección, cuando esté delante de Jesucristo, en el trono del Señor, para cuando Él venga, allá voy a conocer yo la perfección. Pero mientras tanto voy a seguir luchando cada día para no fallarle al Señor. Y yo le pido perdón cada vez que yo le fallo, cada vez que yo creo que le fallé al Señor. Y por si no le fallé, yo le digo, Señor, perdóname si esto fue algo mal, si esto que dije estuvo mal, perdóname, Señor. Pero no quiero perder, Señor, la comunión contigo. Así que
Yo te invito a que busques la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Ahí vas a encontrar la verdadera paz, la libertad. Y que Dios nos ayude a todos a permanecer ahí. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Y yo te pido, Señor, que en esta hora, que esta palabra, Señor, llegue a todos los corazones, Padre, que necesitan de ti, Señor. A todos aquellos, Padre, que están buscando tu presencia, aquellos que se sienten tristes, aquellos que creen que tú ya no estás con él, Padre, o con ella, aquellos que se han apartado de ti, Padre, que tú le vuelvas el gozo de la salvación, como decía David. Yo te pido, Señor, por cada vida, Padre, que ya reconoció a Jesucristo como su Salvador, que seas tú llenándolo, Padre, llenando sus vidas, Padre, y trayendo esa sed y hambre de ti, Padre, en sus vidas, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias y te doy gloria, Padre. Así que Dios nos bendiga y que Dios siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Nos vemos el próximo domingo con primeramente Dios a las 12 del mediodía. Y gracias por escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga.